los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Y el nacimiento con vida se presume. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que la persona por nacer ya tiene derechos. Por ejemplo, derecho a recibir alimentos. También posee derechos hereditarios. Y si esta persona nace con vida, sus derechos quedan irrevocablemente adquiridos. En cambio, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Finalmente, si la ciencia no puede determinar si nació con vida o no, se presume que nació con vida. Con respecto a las personas de existencia ideal, son todos aquellos entes a los cuales el derecho le confiere la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Son incapaces de ejercicio absoluto, ya lo vamos a explicar en algunos momentos. Las personas de existencia ideal son las sociedades, por ejemplo. Capacidad. Con respecto a la capacidad, vamos a diferenciar a la capacidad de derecho con la capacidad de ejercicio, que es lo que en el derecho romano se conocía como capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la capacidad que se tiene para ser titular de un derecho. En nuestro ordenamiento, nuestro Código Civil y Comercial, no hay incapaces de derecho. Es decir, que todas las personas humanas tenemos derechos. Pero la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Por ejemplo, los cónyuges no pueden celebrar contratos de compra-venta entre sí mientras dure la unión matrimonial. La capacidad de ejercicio es la potestad que tenemos de ejercer los derechos por nosotros mismos. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación y en una sentencia judicial. Hay que tener en cuenta que la limitación de la capacidad debe ser lo menos gravosa posible. Veamos ahora las personas incapaces de ejercicio, las excepciones que veíamos recién. Estas personas incapaces de ejercicio tienen los derechos. No hay que olvidarse que los derechos son de ellos. Tienen los derechos, pero no pueden ejercerlos por sí mismos. ¿Quiénes son estas personas incapaces de ejercicio? Bueno, la persona por nacer, que posee una incapacidad de ejercicio absoluta, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, va a tener una incapacidad de ejercicio relativa, y la persona declarada incapaz en una sentencia judicial. Veamos entonces cómo es el ejercicio de los derechos por las personas menores de edad. Recién decíamos que las personas que no cuentan con edad o grado de madurez suficiente son incapaces de ejercicio. Veamos cómo funciona esto en los menores de edad. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Adolescente es la persona menor de edad que cumplió 13 años. Es decir, que a partir de los 13 y antes de los 18, una persona es denominada adolescente. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos en el ordenamiento jurídico. Es decir, que la persona menor de edad que tenga una edad y grado de madurez suficiente puede ejercer algunos actos que le sean permitidos por las leyes. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como para participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente, entre 13 y 16 años, tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen el estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Es decir, que si hay un tratamiento que no es invasivo, él
adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir. Si el tratamiento tuviera una mayor complejidad, ya no tiene plena capacidad para decidir, sino que tiene que contar con la autorización de los padres, posteriormente puede llegar a judicializarse y por último debe primar la decisión de los médicos, la opinión de los médicos. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Emancipación. La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con ciertas limitaciones. Es decir, que la emancipación viene para lograr un estado en el menor bastante similar al mayor de edad, a la persona mayor de edad. La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe. Es decir, que para nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, la única forma de emanciparse es a través del matrimonio. Si el menor, con 16 años, se casa, celebra un matrimonio, y posteriormente a los 17 años queda viudo o se divorcia, este hecho no deja sin efecto la emancipación. La única forma que se dejara sin efecto la emancipación y se volviera sobre el estado anterior es si hay un matrimonio que quedara nulo, es decir, habiendo un cónyuge sabiendo que el matrimonio va a caer en una nulidad y aún así celebra este contrato. Si algo es debido a la persona menor de edad, con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad.